Muy bien, muchachos, buenos días. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Mientras se terminan de conectar sus compañeros. Ya son las 11:01. Vamos a iniciar. Espero que todos se encuentren bien, al igual que su familia. Y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Les pido por favor que los que están ahorita se vayan notando en el chat. Apellido, nombre y grupo también, por favor, para la asistencia. Todos los que van entrando ahorita en el chat, apellido, nombre y grupo, por favor. Es muy importante que pongan el grupo, ¿no? Porque vemos varios de diferentes grupos. Bueno, vamos a iniciar. Con la unidad. Si alguien quiere opinar también, igual, si ya saben que aquí en Meet a veces no se da el cambio de diapositiva. Si yo estoy hablando de otro tema y de no se ha cambiado la diapositiva, me dicen por favor. Entonces, igual, ¿no? Los que se van conectando, por favor, no se les olvide. Los que se van conectando, anótese en el chat. Anótese en el chat. Apellido, nombre y grupo. Apellido, nombre y grupo. No se les olvide. Muy bien, continuamos. Les comentaba que estamos en la unidad 3, entre el viejo y el nuevo milenio. Ojalá alguno de ustedes haya tenido oportunidad de revisar las diapositivas para estar participando. Ya vamos ya casi para terminar el semestre y sus participaciones cuentan mucho. El propósito de esta unidad es que el alumno explique los principales procesos internacionales a partir de la última década del siglo XX y la primera del XXI, por medio del estudio de aspectos económicos, políticos y sociales. Vamos a ver mucho de la política económica para que entienda la correlación de los mismos con la realidad mexicana, pues la realidad del mundo y la realidad mexicana. ¿Cuáles son los temas principales en esta unidad 3? El fin de la Guerra Fría. Ustedes recordarán que en las otras unidades vimos lo que era los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, vimos precisamente la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda y el inicio de la Guerra Fría. Bueno, ahora vamos a ver el fin de la Guerra Fría de manera general, la problemática de Europa y el mundo globalizado, la emergencia de las economías BRICS. Más adelante vamos a ver qué significan esas siglas. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y el socialismo sobreviviente. Conflictos de fines del siglo XX y reflexiones del siglo XXI. Vamos a tratar de acercarnos lo más posible a lo que es nuestra realidad actual, ¿no? En lo que se pueda. Y bueno, esto es lo que se mira en la semana 12. Si ustedes se meten a la plataforma, esto es lo que miran como semana 12. Si se dan cuenta, muchachos, si se dan cuenta, en el primer renglón azul dice primer videoconferencia. Si ustedes se meten a la plataforma, van a ver que es una videoconferencia al inicio de la unidad y otra al final de la unidad. Yo las considero pocas, por eso es que doy una por semana. En este caso vamos a ver en esta sesión 2 semanas, ¿sí? Pero el programa de la plataforma nos dice una videoconferencia al inicio y otra al final. Pero pues es bueno que ustedes conozcan un poquito más digerido los temas, ¿no? Y aquí tenemos la primera actividad, muchachos. Quien entra a la primera actividad, hay un foro de exploración de conocimientos previos. Y ahí vienen las instrucciones de qué es lo que van a contestar y cómo lo deben de contestar. Las personas que van entrando, por favor, no se les olvide anotarse en el chat. Apellido, nombre y grupo. Las personas que van entrando, por favor, anótese en el chat. Apellido, nombre y grupo. Muy bien, continuamos. ¿En qué consiste esta actividad, muchachos? Participa en el foro contestando lo siguiente. ¿Qué entiendes por globalización y neoliberalismo? En esta presentación vamos a ver algo sobre eso. Por eso ya se pueden llevar una idea. Aparte de lo que ustedes ya conozcan, en esta clase nos vamos a llevar una idea sobre lo mismo. Porque ahí abajito dice, no ocupas investigar nada sobre el tema. ¿Cuál es la situación de Europa
Estados Unidos y América en el nuevo orden mundial. ¿Sí? Ustedes saben bien, se terminó la Segunda Guerra Mundial, se terminó la Guerra Fría, y por ahí se empieza a acuñar un término que se llama nuevo orden mundial. Es decir, hay una nueva organización, hay potencias mundiales que están gobernando el mundo. Yo creo que usted ya sabe una idea de quiénes son, pero se necesita que exista un orden mundial. El asunto es que se necesita un ordenador, y por ahí se dicen que el que da las órdenes, se dice, ¿no? Estados Unidos, en aquellas épocas. A lo largo de esta unidad, ustedes van a definir si hay una sola potencia la que ordena, si son varias, o si la que era continúa o la van a desbancar, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los efectos que ha tenido el neoliberalismo en el mundo y en nuestro país? ¿Sabes qué países son socialistas actualmente? Bueno, esas son las preguntas que van a contestar en el foro. Por lo regular, el foro se hace individual. Yo aquí se lo solicito que lo hagan en equipo. En un documento de Word, el equipo puede contestar estas preguntas. El asunto es, no se les olvide. Por alumno, de manera individual, van a subir un documento a la plataforma y uno por equipo a la carpeta de Drive. Los que van entrando, por favor, en el chat, no se les olvide, apellido, nombre y grupo. Repito la actividad, muchachos. Es un foro de conocimientos generales, conocimientos previos. Vamos a dar respuesta a esas preguntas ahí. En esta presentación se van a llevar una idea de algunas respuestas a esas preguntas. Y les vuelvo a comentar, la actividad se puede hacer en equipo, contestar estas preguntas que estoy señalando con el mouse. Las hacen en un documento de Word por equipo y de manera individual lo pueden subir cada uno a la plataforma. Los que van entrando, por favor, se anotan en el chat, no se les olvide, apellido, nombre y grupo. Y a la plataforma solamente uno por equipo. Claro, que el documento lleve los nombres de todos los integrantes, ¿no? Para poder yo anotarlo en mi lista. ¿Sí? Bueno, esta es la primera actividad que viene al inicio de la unidad 3. Y aquí iniciamos con los temas. Si alguien quiere leer, me dice, por favor, le voy a poner participación. El fin de la Guerra Fría, la problemática de Europa y el mundo globalizado. El escenario soviético. ¿Por qué Rusia? ¿Por qué la Unión Soviética? Pues hay que recordar, muchachos, que al final de la Segunda Guerra Mundial, Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra estaban entre los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Y hay que recordar que Rusia tenía una ideología económica, que era el socialismo, con tendencia de llegar o arribar al comunismo. Y aquí dice, después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin, Joseph Stalin, el líder en Rusia, tomó el control de los gobiernos de los países de Europa con fronteras con la URSS. Si a alguien se le olvida, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas o Rusia, e impuso al Partido Comunista como partido único. Mucha atención a eso, muchachos, ¿no? Porque eso se contrapone a las ideas de democracia. Ustedes saben bien que en México es un país democrático. Es decir, existen elecciones para elegir a nuestros gobernantes, existen diversos partidos políticos y vean lo que dice aquí. Stalin, en el tercer renglón, impuso al Partido Comunista como partido único, o sea, un solo partido gobernante. ¿Qué significa? Que ahí no existía la democracia que existe en otros países. Diferentes partidos políticos contendiendo en una elección para que los ciudadanos vayan y elijan a sus gobernantes. ¿Sí? De ahí tenemos una idea de cómo vivían en Rusia, muchachos. Un solo partido liderado solamente por una persona y pues más que nada era un gobierno militar, ¿no? Y tenía títeres al servicio de la burocracia soviética, formando las democracias populares. Durante los gobiernos de Nikita Khrushchev, del 55 al 64 del siglo pasado, Leonid Brezhnev, del 64 al 82, se inició un lento proceso de reformas al interior de la URSS. Se conocieron y detuvieron las purgas y se procuró modernizar la democracia y la economía. ¿Por qué la economía? Porque hay que recordar que en la Rusia socialista la economía solamente se organizaba en los países que integraban la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Se producía
y se comerciaba en el mismo país, en el mismo territorio. Es decir, no existía la libertad de comerciar con otros países o que inversores de otros países vinieran a inyectarle capital a Rusia y viceversa, que salieran de Rusia a estar instalando empresas en otros países. ¿Sí? Era una economía cerrada, donde el gobierno, los gobernantes decían qué es lo que se iba a producir, cómo se debía producir. ¿Sí? No había la intervención, no había de las empresas, que las empresas decidieran, pues ahora vamos a producir tanto y eso es lo que vamos a nosotros a trabajar, es lo que vamos a sembrar, vamos a cosechar, esta infraestructura vamos a... No, el gobierno dictaba todo, cuánto y cómo. ¿Sí? Era una economía cerrada. En cambio acá, en los países capitalistas, más que nada, los empresarios son los que deciden, ¿sí? ¿Qué es lo que van a producir? ¿Qué tanto van a vender? ¿A quién le van a vender? ¿Con quién se van a relacionar? ¿Dónde van a poner empresas? Para que ustedes se vayan dando una idea de los tipos de economías que existían en Rusia con el socialismo y acá en las partes de Estados Unidos, el resto de Europa, una economía más capitalista, más de comercio, más globalizada. Estos cambios favorecieron la aparición de manifestaciones de inconformidades en Rusia, en las democracias populares, sobre todo en Alemania del Este, Hungría y Polonia. O sea, estos lugares, estos países que estaban rodeando la frontera de Rusia, tenían precisamente influencia de la economía de Rusia. Pero ya que estaban viendo que esa economía no estaba funcionando, que estaba decayendo, pues como dice ahí, aparecieron manifestaciones de inconformidad con Rusia. Para el 68, el socialismo se había difundido por todo el mundo y habían ocurrido otras revoluciones en China, Mongolia y Cuba. No obstante, en la URSS se seguía creyendo que el único camino para la humanidad era el del socialismo real. Existe solo en el bloque soviético, ¿sí? Entonces, ese tipo de economías, aunado a la corrupción que estaba empezando a gestar en Rusia, hizo que el modelo ruso ya no funcionara y todos los países o los países que tenían influencia de Rusia voltearan a ver otro tipo de economías como la capitalista. Y aquí dice, ya para la última década del siglo XX, permítame porque estoy siguiendo admitiendo a sus compañeros, no se les olvide, muchachos, los que van entrando, anótese en el chat porque es parte de la asistencia, apellido, nombre y grupo. No se les olvide. Los que van entrando en el chat, anótese, por favor. Perdón, continuando. La caída del comunismo, es decir, muchachos, el tipo de economía que estábamos comentando hace rato, marcó de manera significativa el destino de la humanidad, especialmente durante la última década del siglo XX y las primeras del siglo XXI. El final del siglo XX tuvo como protagonista fundamental un fenómeno casi inesperado en toda la historia del comunismo: el abandono del escenario histórico, de un modo prácticamente irreversible y en medio de un asombro generalizado. Es decir, Rusia dejó su economía que tenía, donde ellos solamente producían para ellos, para la misma sociedad rusa, qué es lo que iban a, como le decía hace un momento, el gobierno decía qué es lo que iban a producir, qué es lo que iban a sembrar, qué es lo que iban a cosechar, cómo se iba a repartir entre la sociedad. ¿Sí? Pero pues las ideas capitalistas fueron llegando a Europa, los países con influencia de Rusia se fueron dando cuenta que había una diversidad más que habían que explorar y la idea de comunismo, de socialismo, pues ese tipo de economía ya estaba decayendo. Estos acontecimientos se fueron gestando desde tiempo atrás y al llegar Mikhail Gorbachev, es el que tenemos la imagen ahí, al poder, empezó a introducir propuestas reformistas y restableció, fíjense bien, las relaciones exteriores. Es decir, allá Rusia se estaba abriendo al comercio exterior. ¿Qué significa? Pues prácticamente que la ideología o la economía socialista o comunista pues ya no funcionó en Rusia. Aquí con las reformas que instaló Mikhail Gorbachev, pues la economía se empezó a abrir hacia otros mercados. Se aplicó las políticas de perestroika y glasnost, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué más estaba pasando? Se produjeron acontecimientos que por el empuje neoliberal, que es otro de los temas que vamos a ver, el neoliberalismo, y la pérdida de identidad de la izquierda transformaron la realidad del mundo.
Al finales de la década, el proceso de reformas ensayadas en Rusia fracasó, lo que produjo la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿Sí? Muchachos, los que van entrando, no se olviden anotarse del chat. Lo que produjo la desintegración de Rusia. Por su parte, los países de Europa del Este no solo abandonaron su forma de organización, o sea, los que tenían la influencia de la organización rusa, esos países cercanos, pues ya dejaron ese modo de sistema económico y político. Comenzaron un proceso de transición hacia la democracia, lo comentaba hace un momento, ¿no? Antes en Rusia, desde que vimos la anterior a la Primera Guerra Mundial, era una dinastía de zares los que gobernaban, o sea, el pueblo no elegía. Entonces, dice aquí, esos países de Europa, vecinos de Rusia, comenzaron una transición, tanto en la democracia, en su sistema de gobierno, en la elección de sus gobernantes, como en la economía de mercado. La economía de mercado es precisamente que se pueda comercializar con diferentes países, no solamente el productor. Casi todos estos países experimentaron cambios políticos internos a la formación de sus fronteras, pues debido a la gran comercialización que había entre los países, que se tuvieron que transformar las fronteras, movimientos populares, ahorita vamos a ver por qué, conflictos étnicos, así como reivindicaciones nacionalistas y, muchachos, anticomunistas. O sea, esas ideas que tenían sobre el comunismo, que era el mejor estilo de vida, tanto económico como político, pues surgieron, empezaron a ellos, los ciudadanos, los gobernantes, a decir que pues, ese sistema ya no funcionaba. Les surgieron ideas anticomunistas, lo cual provocó un reacomodo en las relaciones internacionales que marcó el final de la Guerra Fría. ¿Sí? Mucha atención a esta diapositiva porque aquí viene una respuesta a las preguntas del foro de conocimientos previos. Bueno, ¿y cuáles fueron estas reformas de Mikhail Gorbachev? Hace un momento lo comenté, Glasnost y Perestroika. ¿En qué sentido? Pues perestroika se refiere ahí a la reestructuración económica, ¿sí? Les comentaba yo que en Rusia era lo que el gobernante, lo que el gobierno decía, que iban a producir los empresarios, cómo se iba a vender, cómo se iba a distribuir entre la sociedad, pero solamente en el campo ruso, en la sociedad rusa. Pero aquí dice, estas reformas que implementó Gorbachev, en cuanto a lo económico, dice, sustitución de la planificación centralizada por las reglas de libre comercio. Es decir, el gobierno de manera centralizada ya no va a decidir qué vender, qué producir, a quiénes venderles, no, sino que se cambien las reglas por el libre comercio. ¿Sí? Ya se puede decidir el empresario a quién le vende, cuánto le vende o comprar también, no solamente vender. Y en la política, acuérdense que hablamos de la democracia, participación de la sociedad en los cambios necesarios mediante las elecciones libres. Es decir, ya no había un partido único, ya no había un solo candidato. Si había un solo partido y un candidato, pues es el mismo partido que iba a estar ganando. Entonces, hubo cambios también en la economía y en la política. Y en cuanto a la Glasnost, pues más que nada, muchachos, a la libre expresión de las ideas, libertad de prensa. Imagínense, un gobierno con un dictador que solamente está gobernando, pues si tenía una prensa, la prensa solamente iba a publicar cosas para beneficiar al gobierno. En cambio aquí, estas reformas ya permitieron una libertad de prensa y de imprenta. De prensa, pues decir, los periodistas que desde su punto de vista, dar sus opiniones en cuanto a la sociedad, la economía y también publicarlos también en la imprenta. Y bueno, los ciudadanos también podían salir a manifestarse. Imagínense, en una sociedad militarizada, un grupo de personas salirse a manifestar, pues como ya hemos visto, ¿no? Los movimientos sociales pues eran encarcelados, eran reprimidos. Y aquí la Glasnost permitía la libertad de expresión de las personas. Entonces, fueron cambios muy importantes en esta época en Rusia. Y por último, acá abajo, la política externa. Se reunieron los líderes por ejemplo, de Estados Unidos, Ronald Reagan, George Bush, después de Ronald Reagan, presidentes, para la reducción de armas nucleares y químicas. ¿Sí? Política externa, política exterior, es decir, ya no fabricar tanto material bélico.
retiro de las tropas soviéticas en Afganistán, libertad religiosa en Rusia, acuérdense que estaban reprimidos por un solo líder, reunión con el Papa Juan Pablo II, mejoraron las relaciones con Israel y China, y aparte hubo un apoyo en las relaciones con Estados Unidos. ¿Sí? Estas fueron las reformas que presentó Mikhail Gorbachev en su mandato, y aquí lo tenemos otra vez aquí. Reformar la economía, sustituir la economía planificada comunista, como la tenía planificada el gobierno, por una economía de mercado. ¿Sí? O sea, ya los empresarios rusos podían ver en el mundo qué se estaba vendiendo más para ver si lo podían producir o si lo podían comprar y también redistribuirlo en otras partes del mundo. Ya había una libertad de mercado. Y lo que vimos también hace un poquito, reforma política, instaurar la democracia. Fueron reconocidos otros partidos, no había un solo partido único, elección de parlamento, es decir, del Congreso, hay legisladores, y garantizar los derechos de los ciudadanos. Y como vimos hace un momento, la perestroika, reestructuración en cuanto a reformar las economías soviéticas. Permitía abrir las posibilidades a empresarios privados manteniendo el sistema socialista, es decir, ya podían venir empresarios de otros países a invertir en Rusia, a poner sus empresas y viceversa, también los rusos ir a otros países. El sistema se hacía más transparente y democrático. Fuera de la búsqueda de un mejoramiento económico, se quería luchar contra la corrupción, el alcoholismo y el ausentismo laboral. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que tuvo Rusia para que fracasara su sistema económico y político, pues sin duda fue la corrupción. Que la corrupción es un lastre que llevan muchos países en el mundo. Para ello se dio la libertad de las empresas de tomar decisiones sin consultar a autoridades. Igual, y recordando otra vez la Glasnost, pues la libertad de empresa. Perdón. Permitía, entre otras cosas, mayor libertad a los medios de comunicación, el descenso de la censura y mayor libertad de expresión. ¿Sí? Entonces, estas fueron unas de las grandes reformas que permitieron a Rusia, bueno, por un lado, terminar con su sistema socialista comunista y empezar a abrirse a un sistema de mercado. ¿Sí? Y bueno, pues empieza ahí lo que es la era de la globalización. Los que van entrando, por favor, no se les olvide anotarse en el chat. Apellido, nombre y grupo. Bueno, y aquí tenemos, muchachos, la segunda actividad. Es un escrito, dice aquí, es lo que van a encontrar en la plataforma, un escrito sobre el fin de la Guerra Fría y la problemática en Europa. Y si se dan cuenta, aquí están los temas. Glasnost y perestroika. Lo pueden sacar de estas diapositivas. La caída del muro de Berlín. Esta caída del muro de Berlín lo vimos en la clase anterior. Las diapositivas las deben tener ustedes. Y la desintegración de la URSS, que la acabamos de ver ahorita. ¿Por qué se desintegró? Porque fracasó el modelo económico. Los conflictos de Europa del Este durante el periodo. Ese lo va a tocar, revisarlo ustedes. Y aquí están algunos videos que proporciona la plataforma. Y con base en las lecturas y los videos, elaboren en equipos un escrito en el que desarrollen los temas que les acabo de leer. Glasnost, perestroika, política exterior, ¿sí? Y bueno, más o menos la actividad les va a quedar así. En un documento de Word, el fin de la Guerra Fría y las problemáticas de Europa. Solamente les pido, aquí sí están pidiendo la actividad por equipo, pero en plataforma suben uno individual, uno por cada uno de ustedes en la plataforma, y en la carpeta de Drive, que siempre les comparto, uno por equipo, y que lleven todos los integrantes. Aquí está, como se los pido siempre, aquí están las preguntas que pide la plataforma que contesten, la conclusión del equipo, y aquí los integrantes del equipo, ¿sí? Mucha atención. Esa es la segunda actividad. Y aquí empezamos con la semana 13. Cualquier pregunta, por favor, muchachos, intervención, participación, interrúmpame, por favor. Semana 13. Cuando hablen la semana 13 en plataforma, les aparece ahí actividad. Cartel sobre la globalización, perdón, y el neoliberal. Dígame. Una pregunta, ¿de cuántos equipos? Miren, desde el semestre pasado, los equipos fueron formados principalmente de 7, porque ustedes más o menos en su grupo son como 50 o 51 alumnos. Desde el semestre pasado se formó el equipo, posiblemente para este semestre se cambiaron de integrantes, pero yo se los pido que sean entre 7 y 8, porque
casi siempre formo 7 equipos de 7 por grupo. Y como ustedes son 50, 51 en cada grupo, pues salen 7 equipos de, bueno, salen como 5 equipos de 7 y 2 de 8, más o menos así. ¿Sí? ¿Alguien más iba a hacer otra pregunta? Ok. Dígame, Nayeli. Que aún me faltan actividades de subir a Drive, las puedo subir Sí, todavía las carpetas. así es. Y para todos, ¿no? Si alguien de ustedes va un poco retrasado, no importa el motivo, suban a plataforma y suban a Drive. Yo reviso principalmente Drive. Yo primero reviso todo en Drive, descargo todas las actividades, las paso a sus listas y de la lista las paso, reviso la plataforma. ¿Sí? Por favor. Si alguien tuvo algún problema en la unidad pasada, súbala. Dígame, Nayeli. Y el video que podía hacer sobre la guerra, era sobre la guerra fría. Ajá. Sobre la Guerra Fría del video. Así es. Entonces, muchachos, no se les pase. Así como la compañera hace la pregunta, ¿puedo subir actividades? Sí, súbala. Si alguien tiene duda, aquí no le dé pena preguntar con sus compañeros. Estamos aquí todos para ayudarnos. Si alguien va retrasado, pero fíjense bien, aquí la compañera me está informando. Yo solamente le pido a Nayeli que cuando la suba, me mande un mensaje. Profe, ya subí lo que me hizo falta para yo irme a revisar las carpetas, porque si no me avisa, pues ya no, yo ya voy pasando las unidades y ya no me regreso. Yo ocupo que alguien de ustedes, si se le pasó una actividad 2, la que se le hayan pasado, avíseme, profe, yo acabo de subir la actividad fulana de la unidad o 2, de la unidad 3, pero avíseme para yo poderles revisar, porque a mí no me sale algún mensaje en mis carpetas de Drive, no me sale un mensaje de que alguien subió algo. Profe, ¿y por dónde la avisamos? El enlace, me pregunta usted por el enlace. A todos los jefes de grupo yo le he mandado el PowerPoint y ahí vienen los enlaces. Mire, le voy a mostrar, por ejemplo, aquí. Aquí están los enlaces para las carpetas, por ejemplo, de estas actividades. Aquí están los enlaces. Pero ha ocurrido que me han dicho algunos compañeros, yo creo que batallan los que usan teléfono, no pueden sacar los enlaces. Entonces, yo a los jefes de grupo saco los enlaces del PowerPoint y se los mando aparte. Pídanselo a los jefes de grupo. Si no se los llegan a pasar, me manda un mensaje a mí y yo se los mando los enlaces separados para las carpetas de Drive. Todos muchachos, quien tenga alguna duda sobre esto, manden un mensajito o manden un mensaje al jefe de grupo. Si tiene alguna duda, que el jefe de grupo me lo haga llegar a mí si tiene alguna duda. Yo siempre mando el enlace para la clase, mando el PowerPoint para que lo lean antes, para que puedan participar y después ya que termine la clase, mando los enlaces, es decir, estos los saco de aquí del PowerPoint, los copio y los pego en los grupos, en el grupo que tengo con los jefes de grupo. Pero por si algún motivo se les pasa, no lo vieron, mándenme un mensaje a mí y yo les mando los enlaces separados para que no batallen. Bueno, continuamos, ya casi estamos por terminar. Y como les decía, íbamos a estar viendo conceptos como neoliberalismo, como globalización, ¿sí? Y aquí empezamos. Nosotros escuchamos el concepto o la palabra globalización y se nos hace que es algo muy actual, ¿no? Muy actual. La era de la globalización, que la comunicación, que el internet, que la electrónica, la televisión, el radio, los medios de comunicación, los avances tecnológicos, se nos viene a la mente eso, ¿no? A veces pensamos que es algo muy actual, pero como dice aquí, empezamos con el primer párrafo, dice, la historia registra muchas globalizaciones, es decir, muchos momentos de ampliación del intercambio especial durante el siglo XIX. Fíjense bien, hay una palabra ahí clave, intercambio, intercambio. Cuando los imperios industriales, hay que recordar cuando iniciamos las clases, por ahí veíamos un tema que se llamaba imperialismo, donde las grandes potencias como Inglaterra, España, Francia, Portugal, Alemania, pues estaban invadiendo el mundo entero con su imperialismo, se estaban eh,
pues apoderándose, colonizando ciertos territorios. Entonces, estos imperios industriales explotaban esos lugares como África, como América, América Latina, como Asia. Los explotaban económicamente, vendían sus materiales, y ahí es donde se dice que hay una primera etapa de la globalización, porque hay un intercambio de comercios, hay una venta, hay una compra-venta de comercios, ¿sí? Y esto empezó precisamente en esa época, en la época de las colonias. Y estas proveyeron, las mismas colonias, de mano de obra y materias primas baratas. Acuérdense que sacaban pues desde alimentos, animales, minería más que nada, y iban y lo vendían a otros países. La era de la globalización correspondiente al siglo XX se distingue de las anteriores por el aumento a medida que va avanzando la tecnología y hay otros medios de transporte, se distingue por el aumento del volumen y la velocidad de los intercambios, debido a la multiplicación y efectividad de las redes de comunicación y el abaratamiento de los transportes. Es decir, a medida que transcurre el tiempo con los avances tecnológicos, estos intercambios comerciales se van abaratando y también hay un consumo más grande de este tipo de productos. Millones de personas emigran o viajan de un lugar a otro, llevando consigo sus usos y costumbres. Todo este tipo de comunicación va corriendo de un lugar a otro. Millones de personas eligen parejas y tienen hijos con otros de distinta nacionalidad. Millones de mercancías van y vienen en barcos, aviones, ferrocarriles y camiones. Pero el problema fundamental, no todo fíjense bien, no todo es beneficio ni todo es bonito. Ustedes saben bien, pues que no todos se benefician de estos intercambios. Dice, el problema fundamental de estos intercambios consiste en que las ganancias se concentran en unas cuantas manos. Y ustedes saben bien, ¿no? Hay unas personas muy millonarias y muchos están en extrema pobreza en muchas partes del mundo, con grandes monopolios y cuyas sucursales o franquicias se localizan alrededor del mundo. Pero no es el único problema que existe, que la riqueza está en unas pocas manos. ¿Sí? ¿Qué otros efectos tiene esta globalización y este neoliberalismo? Con los precios bajos que ofrecen, emplean alta tecnología y compran grandes volúmenes de materias primas a los mejores precios. Y los monopolios eliminan la competencia. Ustedes saben bien, un ejemplo muy claro, van llegando los Oxxos y hacen que las tienditas de la esquina cierren, las esquinas ¿por qué? Porque no pueden contra esa competencia. Así sucede con las grandes empresas también a nivel internacional. ¿Sí? Una empresa, no sé, un supermercado de nivel mundial que llegue a México o a otros países puede hacer que un supermercado local cierre porque no puede competir, porque aquellas empresas transnacionales, pues como compran a grandes volúmenes, compran a mejor precio y venden a mejor precio que alguna empresa local, por ejemplo, de aquí de Culiacán o de Sinaloa. Y eso, pues, se va a convertir en un monopolio y hacen que, pues, difícilmente se pueda competir con ellos. Bueno, se requieren técnicos calificados, científicos e investigadores para estas nuevas tecnologías, para estas nuevas empresas. Pero el asunto es que ojalá y fuera que estos empleados, pues, también tuvieran buenos ingresos como lo tiene el empresario. Desafortunadamente no es así. Además, desde el siglo pasado, muchos de estos monopolios se han instalado en regiones donde pagan bajos impuestos, es decir, a veces, hablamos hace un momento sobre la corrupción, muchas veces los gobernantes permiten que paguen bajos impuestos o que no paguen impuestos y consiguen mano de obra barata y en cantidad suficiente. ¿Quién se beneficia? Pues el empresario sigue beneficiando. Y si hay corrupción, pues el gobernante. Le recuerdo, en una clase esta ya mencionamos que, por ejemplo, ahorita el presidente le cobró como 800 millones de pesos a Walmart, que había dejado de pagar. Otro deudor hay, Oxxo. Impuestos y energía eléctrica. Otro que no quiere pagar, Walmart calladito pagó, no respingó nada. Ahorita el que no quiere pagar es el dueño de TV Azteca, que ustedes yo creo que saben bien que es el mismo dueño de Electra, y bueno, tiene deudas millonarias y no quiere pagar. ¿Por qué? Porque estos empresarios estuvieron acostumbrados con otras presidencias, Peña Nieto o Calderón, a no pagar impuestos o a sobornar gobernantes para que no les cobraran tantos impuestos. ¿Sí?
Al iniciar el siglo XX, la integración de las economías nacionales en el mercado global, es decir, la globalización o configuración de la aldea global, arroja resultados muy distintos a los prometidos. Fíjense bien, muchas veces no nos fijamos en esto. Puede haber una empresa transnacional que se dedique a la producción de elementos químicos, no sé, de belleza, de medicinas, y esos desechos químicos, muchachos, pues ¿a dónde los arrojan? En el lugar donde se instalaron. Es decir, aparte de que posiblemente no estén pagando impuestos, estén corrompiendo al gobierno, no estén pagando buenos sueldos, aparte vienen y nos dejan sus residuos tóxicos y químicos. ¿Sí? Muchas veces no nos fijamos en eso. Y decimos, qué bueno que Walmart vino a Culiacán a establecer 4 o 5 empresas para que dé empleo. Pero ¿estarán buenos los salarios? ¿Tratarán bien al trabajador? ¿Causarán deterioros? ¿No estaban pagando impuestos? ¿Sí? Coca-Cola es otro que no quería pagar impuestos tampoco aquí en México. ¿Qué otros efectos tiene el neoliberalismo? En la década del 60 y 70, al tiempo que se registraban protestas y movilizaciones sociales, hay que recordar que a partir de los años 50, 60, 70, debido a la comunicación que había ya en el mundo, bueno, también se comunicaban estas ideas de liberación. Hay que recordar que había muchos movimientos sociales en estas épocas, en todas partes del mundo. Movimientos de los jóvenes, movimientos feministas, movimientos laborales, movimientos de estudiantes, un montón. Y había muchas protestas. Los países industrializados atravesaron una crisis que llevaba a la producción al estancamiento y a la pérdida de ganancias. Es decir, muchos empresarios empezaron a especular y a producir de más pensando que siempre se les iba a vender todo el producto. Y eso también hicieron que cayeran en crisis. Los precios empezaron a elevarse y los sindicatos, o sea, los sindicatos, que son los organismos que defienden los derechos de los trabajadores, reaccionaron demandando aumentos salariales para sus agremiados. Al incrementarse los salarios, el costo de producción también creció y el precio de las mercancías también. De este modo, se cayó en una espiral de precios y salarios llamado por los economistas espiral económica. Sí, pues desafortunadamente pasa eso, ¿no? Muchas veces hay un aumento salarial, pero también suben los productos. Pues, ¿a dónde vamos a parar? El chiste es que los productos por algún tiempo no subieran de precio y que se aumentara el salario. ¿De qué sirve que aumenta el salario y sirven todo lo que vamos a y se aumenta también lo que vamos a comprar? Pues entonces no tiene caso. Afortunadamente, fíjense bien, ¿no? El presidente ahorita ya ha aumentado 3 veces el salario mínimo de las personas, algo que no había pasado. Bueno, pues poco a poquito creo que tenemos que ir saliendo, ¿no? Estados Unidos producía por 2 años la 1/4 parte de la industria mundial y consumía el 33% de las energías producidas mundialmente, ¿sí? Pues hay que recordar que en esas épocas, el siglo pasado, pues la principal potencia económica pues, fue Estados Unidos. Esto significaba que en buena parte del mundo dependía de la actividad económica norteamericana, fíjense bien, buena parte del mundo dependía de lo que Estados Unidos estaba produciendo. Muchos países le consumían a Estados Unidos, por eso se fue consolidando como una economía o primera economía del mundo. La curva ascendente de los precios del petróleo benefició a los países productores, en algunos casos nacionalizaron los hidrocarburos, es decir, como la tecnología estaba empujando y el petróleo se empezó a utilizar para la fabricación de muchos productos, bueno, pues este hidrocarburo se hizo muy eficiente en su uso y se vendió en muchas partes del mundo. Bueno, pero como les comentaba, pues también hay crisis. Hay crisis por sobreproducción, hay crisis porque si a las personas no les pagan lo suficiente, pues ¿cómo van a consumir? Y pues los empresarios también pierden porque pues, si no hay dinero para consumir, ¿quién les va a comprar sus productos? Y se entra en una espiral de crisis. La crisis modificó las relaciones económicas del planeta, pues desde entonces el desempleo se convirtió en una lacra difícil de borrar y el empobrecimiento de amplios sectores de la población de los países del tercer mundo alcanzó niveles de hambre extrema, sobre todo en el continente africano. Yo creo que ustedes ya conocen las condiciones, ¿no? Cómo
como viven todavía algunos países africanos, y no solamente no hay que ir muy lejos, ¿no? También en nuestro país, en México, y en países de Latinoamérica como Honduras, El Salvador, sabemos bien lo que hemos visto, ¿no? Las caravanas todavía, de hecho ustedes ahí en Costa Rica, ahí en los cruceros donde pasa el tren, ahí se ponen algunos inmigrantes de otros países. Yo a veces pienso, muchachos, ¿cómo estarán esas personas en su país que deciden sufrir con la travesía de cruzar por varios países para llegar a Estados Unidos para una vida mejor? Si aquí están pidiendo limosna o están pidiendo algo de comida, ¿cómo estarán en sus países estas personas? ¿Cómo estarán? ¿Sí? En un intento de remediar las necesidades más urgentes, estos países, fíjense bien, contratan deudas externas que empobrecieron aún más su economía. ¿Sí? Una cosa que posiblemente ustedes no lo sepan, muchachos, para la pandemia existen algunos organismos internacionales que prestan dinero, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, o países que también prestan dinero y que funcionan igual que los bancos que ustedes conocen, a plazos, cobran intereses, exactamente igual. No sé si ustedes lo sepan, ¿no? Pero México no pidió deuda económica, no pidió endeudarse a estos organismos. Otros países de América del Sur sí lo hicieron. El Salvador. O sea, imagínense, El Salvador, un país ya pobre, le pega la pandemia y aparte se endeuda. ¿Hacia dónde va a parar ese país? ¿Hacia dónde va a parar? Entonces, hay cosas que algunos políticos no reconocen del presidente actual. ¿Por qué? Porque dijo el presidente, en lugar de contratar deuda, de ir a pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, él dijo, ¿por qué mejor no le cobramos a los empresarios que no han querido pagar sus impuestos? Como Walmart, como Oxxo, como Coca-Cola. ¿Sí? Y hay una lista enorme, la han publicado, de todas las empresas que no han pagado. Entonces, imagínense, muchachos, los gobiernos anteriores que tanto estuvieron robándole a México. Los presidentes anteriores que pedían deuda y pedían deuda y pedían deuda. No sé si ustedes sepan, ¿no? Pero la deuda que tenemos es ni nuestros nietos la van a alcanzar a pagar. Entonces, es muchísimo el dinero. Y bueno, pues llegamos ya al final de la clase. Aquí van a elaborar un cartel sobre la globalización y el neoliberalismo, precisamente los temas que acabamos de ver. En equipo, van a revisar estos temas. Aquí hay 2 videos en plataforma o con la información de su libro que viene de la página 151 a la 154. Son 3 páginas nada más. O con la información de las diapositivas que ustedes las van a tener. Con base en la información recuperada de la lectura, de los videos, del libro o información que ustedes busquen en internet, van a elaborar un cartel y debe contener imágenes alusivas al tema. Es decir, ya han hecho ustedes varios carteles, aquí les pongo un ejemplo. Si el cartel habla del neoliberalismo y la globalización, pues van a poner imágenes alusivas a lo que estuvimos ahorita mencionando en la clase. Aquí va a ir el cartel. Estas preguntas, definición y características de la globalización, definición y características del neoliberalismo, principales efectos de la globalización a nivel internacional, los principales efectos del neoliberalismo a nivel internacional, una conclusión del equipo y los integrantes. Y vuelvo a repetir, el cartel se sube de manera individual a plataforma, 1 por cada alumno y 1 por equipo a la carpeta de Drive. Lo que preguntaba la compañera, aquí están los enlaces para las carpetas de Drive. La fecha de entrega para el escrito y el cartel es el 2 de junio. Tienen más de una semana, 2 de junio. Y ahorita que termine la clase y que yo les mande el video, este video de la clase que apenas se está grabando, voy a mandar los enlaces por separado para que del teléfono lo puedan sacar o de la computadora. Porque como les digo, en la carpeta, dentro del PowerPoint, me han dicho que no se han podido sacar los enlaces. Bueno, si no tienen dudas o cualquier duda que tengan, por favor, ahorita estoy tomando captura de pantalla también para la asistencia. Espero que todos en su computadora o en su teléfono tengan su nombre, ¿no? Porque a veces nomás está un solo nombre, está un apodo o está el nombre del
del papá o de la novia. Entonces, estoy tomando captura de pantalla para la asistencia. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? Les vuelvo a comentar. Cualquier duda que tengan, profe, yo no pude la semana pasada subir ningún documento, ninguna actividad, hágamelo saber. Mándenme un mensaje por favor y díganme, profe, esta semana subí de la unidad 2. Recuerden que estamos empezando la unidad 3. Si alguien se retrasó, mándenme un mensaje para yo saber, muchachos, y irme a buscar a la plataforma e irme a buscar a la carpeta de Drive y ya poder registrárselo en su asistencia, en sus listas, en los expedientes que tengo de cada uno de ustedes. Entonces, por favor, avíseme. No tenga pendiente, no tenga ningún problema. Avíseme y para yo revisarle y tomarle en cuenta todos sus trabajos, para que no se me vaya a quedar ninguno de ustedes o no me vaya a salir con baja calificación. Bueno, muchachos, si no hay dudas, pues me despido de ustedes agradeciéndose de que se hayan conectado y pues deseándole que pasen un buen día y que estén muy bien de salud, igual que sus padres. Con permiso, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Igualmente. Igualmente, profe. Adiós. Adiós, profe. Adiós. Adiós.